Estas son algunas sugerencias antes de comprar una sierra circular de mano. Si tienes la oportunidad de comprar una en físico, es decir, ir a la tienda tú mismo, asegúrate que la zapata, es decir, la base, esté completamente recta, que no tenga golpes, abolladuras, torceduras, ya que esta te va a servir como referencia para poder realizar cortes rectos en cualquier material de madera. Si la base es metálica, mucho mejor, ya que hay algunas bases de plástico o de otros materiales que no son tan resistentes. Actualmente se está utilizando mucho la base de magnesio como esta, que es más ligera y muy resistente, aunque creo que también hay otras alternativas. Lo más importante es que no tenga ningún golpe, que esté completamente recta. El disco que te incluye de fábrica no es tan importante porque de todas formas tendrás que reemplazarlo y comprar diferentes tipos de discos para los distintos materiales que vas a cortar: madera sólida, MDF, melamina, contrachapado, etc. Si vas a cortar melamina, por ejemplo, generalmente se utiliza un disco que tenga al menos 60 dientes, especial para cortar melamina. Y si vas a cortar madera sólida, generalmente se utiliza un disco de menor cantidad de dientes, 24, 30, 36 dientes, especial para cortar madera sólida. La mayoría de herramientas que funcionan a cable, es decir, conectándolas al tomacorriente, son más económicas que las herramientas inalámbricas. Sin embargo, en este caso de la sierra circular, si te puedes dar el salto de pasar de una herramienta de cable a la inalámbrica, yo sí te lo recomiendo porque es mucho más práctico, más cómodo y menos peligroso, ya que con esta vas a tener que utilizar en algunas situaciones extensiones o conectarla al tomacorriente y te puedes enredar con los cables y al final pues es un lío. Claro, eso no la hace una mala herramienta. Si tienes mucho cuidado no sucederá nada malo, pero personalmente creo que es mucho más práctico la herramienta inalámbrica. Ahora bien, si vas a utilizar una herramienta inalámbrica, sí te recomiendo que tengas al menos 2 baterías para que así, si una se descarga, puedas utilizar la que está completamente cargada y pones a cargar la que se descargó. Sin importar la marca de herramientas que tengas, yo te recomiendo que utilices baterías de al menos 4 o 5 amperios. Si puedes utilizar una de mayor amperaje, pues mucho mejor. Pero 4 o 5 amperios está excelente. Si tienes una batería de 2 amperios o de 3 amperios, pues ya te quedas un poco corto. No significa que no va a funcionar, obviamente te va a ser muy útil, pero entre mayor amperaje tenga, la batería tiene mayor autonomía. En algunos casos muy específicos está bien utilizar la herramienta cable, sobre todo si tienes un tomacorriente cerca, pero la realidad es que las herramientas inalámbricas ahora son muy superiores, sobre todo porque la tecnología de las baterías ha mejorado muchísimo y estas cada vez tienen mejor autonomía. Siempre y cuando tengas al menos 2 baterías no vas a tener ningún problema, incluso si tu trabajo es exigente. Bien, si comparo estas 2 sierras circulares de mano portátiles, ambas me han resultado excelente para mis trabajos, mis proyectos. He podido realizar cortes en madera y en diferentes materiales con ellas, pero hay algunas diferencias. Esta, que es eléctrica, es decir, a cable, de la marca Stanley, funciona excelente, pero algo que no me gusta es su motor, que es un tanto grande, largo y por lo tanto estorboso. No termina de gustarme este diseño. Tiene los carbones expuestos, lo cual está genial porque así los podemos cambiar rápidamente, pero es una sierra que aún utiliza carbones. Esta otra es de la marca Milwaukee, es inalámbrica, por lo tanto pues es mucho más cómodo trabajar con ella. Simplemente instalamos su batería. Tiene un motor mucho más pequeño, compacto, lo cual la hace pues más ligera. Y además es un motor brushless, es decir, sin escobillas, sin carbones. No hay que darle ese mantenimiento que sí tenemos que darle a la otra sierra. Respecto al tamaño del disco, es igual. Ambas utilizan un disco de 7 1/4 pulgadas de diámetro y tienen la misma capacidad de corte. Me refiero a esta profundidad de corte, unos 6,5 centímetros de capacidad máxima de corte. Y bueno, asegúrate que tu sierra se pueda inclinar en diferentes ángulos. La mayoría de las sierras circulares de mano tienen esta opción, es con una perilla para poder inclinar la sierra hasta 45 grados, algunas incluso más. Esto te va a resultar muy útil para poder realizar cortes en bisel. Puedes cambiar la inclinación de la base de esta forma y así realizar cortes a diferentes grados. 0 grados sería en la posición inicial, es decir, un corte recto. Y ya luego tú puedes ir cambiándolo hasta el ángulo que necesites según la capacidad que te da el fabricante, ¿no? En este caso es hasta 45 grados. Otro punto importante sería la ergonomía, es decir, la empuñadura de tu herramienta. Fíjate que sea cómoda para tus manos y así puedas utilizarla por mayor tiempo. En este caso particular tenemos un botón de bloqueo, lo cual es un elemento de seguridad muy importante. Si yo oprimo el gatillo, la herramienta no va a encender. Voy a conectar la batería. Ahora que he instalado la batería, si aprieto el gatillo, la herramienta no enciende. Primero tengo que quitar este bloqueo y ahora sí enciende. Desafortunadamente la de la marca Stanley no tiene este bloqueo de seguridad, lo cual es desafortunado ya que puede evitar accidentes. Esta, una vez la conectas a la corriente,
aprietas el gatillo y enciende directamente. En este momento, como está desconectada, pues no sucede nada. Finalmente te diría que adquieras una sierra con freno eléctrico. Eso significa que una vez oprimes el gatillo, la herramienta empieza a girar, el disco gira, y cuando lo sueltas se detiene casi automáticamente. Si lo notaste, la sierra se detuvo de golpe, lo cual es mucho mejor que continúe girando y girando. Esto es un elemento de seguridad muy bueno, el freno eléctrico. Se detiene casi al instante. Eso no sucede con la otra sierra, ahora te lo muestro. Ya he conectado la herramienta y ahora simplemente para encenderla, aprieto el gatillo. La he soltado y continúa girando. No sucede nada si eres precavido, pero es mejor tener un freno eléctrico. Además de que el sonido de este motor es más fuerte. Y estoy un tanto limitado por la extensión del cable, ¿no? Son solo 2 metros. Respecto a la ergonomía de la marca Stanley, sí me agrada bastante. Esta tiene una empuñadura bastante sólida y muy agradable. La de la marca Milwaukee es más pequeña. Pero esta cuenta con un gancho, lo cual es muy útil para poder colgarla y que no estorbe en el momento que estás trabajando en algún lugar fuera del taller. Es muy útil para poder colgarla de algún lugar sólido, ¿no? En este caso, pues, desafortunadamente, la de la marca Stanley no tiene ningún gancho. En ambas sierras, para cambiar el disco, utilizamos una llave hexagonal, que es esta. En esta otra la tengo por acá. Es un proceso un tanto tedioso, hay que quitar la tuerca y la brida externa y reemplazar el disco, luego volver a colocarlos y apretar. Pero las tecnologías van avanzando y estoy seguro que ya deben haber sierras que incluyan algún sistema diferente o posiblemente muy pronto llegarán sistemas de cambio de disco mucho más rápido. Aunque este sigue siendo efectivo, es tedioso, es más lento, pero bueno, es lo que hay. Obviamente también tienes que comprobar que pues el disco no esté torcido. Esto lo puedes hacer con una escuadra, ya que podría venir mal de fábrica, ¿no? Que el eje central donde el disco se instala esté torcido. Es poco usual, pero lo puedes comprobar con una escuadra. Ahora mismo te muestro. Con la sierra desconectada del tomacorriente y si es una herramienta inalámbrica sin su batería, movemos la guarda de esta forma y utilizando una escuadra como esta puedo comprobar que el disco efectivamente esté a 90 grados. Es algo importante que el eje central no esté torcido, que ninguna pieza esté fuera de su lugar y comprobar así que el disco está en la posición correcta para realizar los cortes rectos. Si quito el bloqueo de la arandela para cambiar la posición del ángulo del disco, voy a llegar hasta 45. Y con este lado de la escuadra puedo comprobar parece ser que está bien, aunque ya al final en esta parte noto una pequeña luz. Sería cuestión de ir ajustando, pero bastante bien. Así puedo comprobar si efectivamente el disco está a 45 grados para realizar ese corte en bisel. La base completamente recta sobre el material y el disco al estar inclinado cortaría en bisel. En esa posición. Y olvidé mencionar la potencia. Esto lo podemos ver en la ficha técnica de la herramienta. En el caso de esta sierra circular de la marca Stanley, 1600 watts de potencia. Funciona a 120 voltios, 60 hercios. En el caso de esta inalámbrica no lo sé con certeza ya que el instructivo no lo dice, pero bueno, utilizando las baterías de 5 amperios o incluso mayor amperaje, pues mucho mejor, baterías de 20 voltios, 18 voltios. Utilizando alguna fórmula podríamos obtener la potencia real de esta herramienta inalámbrica, aunque estoy prácticamente seguro que es la misma o un poco más potente que esta herramienta eléctrica. Debe oscilar entre los 1400 y 1600 watts de potencia aproximadamente. En realidad ambas las considero igual de potentes, no noto una diferencia radical. Ambas son lo suficientemente potentes, tanto la inalámbrica como la eléctrica. Y bueno, eso sería todo. Si olvidé mencionar algo, lo siento, intenté cubrir lo más importante en un video rápido. Espero te haya gustado esta información. Y ya sabes, desde Honduras, Centroamérica, nos vemos.